Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, nuevamente la bienvenida a Lili Flamenco, quien me acompaña en la conducción en ausencia por vacaciones de Diana Verónica Ramos. Y bueno, quien es nuestro invitado es alguien, y se lo decía yo fuera del aire, Lili. Sí. Teníamos ganas de conversar ratos con él. Hay tantos temas que abordar y sobre todo un tema que es tan importante como es el agua. Yo creo que es de lo más importante. Totalmente. Lo más importante. Es una necesidad básica, un derecho también, un recurso muy importante. Así es que nos acompaña esta mañana Jorge Castaneda, de la autoridad salvadoreña del agua. Y presidente, así es. Así es que pues, hay bastantes preguntas. Ingeniero, está cipote, lo veo joven. ¿Cuántos años tiene? 43. Jorge Antonio. Sí. 43 años. 43 años. Pues no, nos pasa. ¿Y cuánto tiempo ya al frente de esta que es una institución que nace en este quinquenio? Pues hemos tenido la bendición y el honor de estar al frente de la institución por cerca de 1 año 10 meses, que es lo que tiene de vida la Autoridad Salvadoreña del Agua, que nace a raíz de la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, comúnmente conocida como la Ley del Agua. Una ley que por 15 años estuvo en debates estériles del pasado, que precisamente por intereses económicos nunca les convenía que se ordenara el recurso hídrico en el país, porque precisamente se lucraban de él, ¿no? Utilizando las aguas nacionales, que son un bien público, para lucrarse. Anteriormente, algunos no pagaban por el uso de un recurso que es de todos los salvadoreños. Entonces, no se valía que algunos estuvieran haciendo plata, lucrándose del agua, vendiendo el agua, y comunidades se quedaban sin este vital recurso. Estamos hablando del recurso hídrico, el agua como tal. Hay operadores en el país, uno de los operadores principales y a quien estamos apoyando fuertemente a través de financiamiento para proyectos es ANDA. ANDA es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que es uno de los operadores del país que tiene una cobertura en área urbana, aproximadamente más del 90%, pero en su conjunto, ANDA tiene una cobertura aproximadamente de un 68% de participación a nivel nacional. Y luego hay otros operadores. Entonces, detengámonos ahí porque fuera del aire, hasta hoy acabo de verdad, cuesta como entender cuál es el alcance o la misión, la razón de ser de la ASA. Y usted me puso un ejemplo bien fácil. Me dijo, bueno, ANDA se encarga de la tubería. Así es. Y del servicio. Y ustedes del recurso como tal. Y ASA cuida el agua. El agua como tal. Así es, el recurso para todos. Pero además de ANDA hay otros operadores, dijo, que son, por ejemplo, ¿quiénes? Sí, mire, hay operadores en el área urbana y les voy a mencionar un par aquí cerca. ¿Puede mencionar nombres, marcas, todo? Sí, perfecto. Bueno, en Soyapango, por ejemplo, hay operadores que, por cierto, los estamos vigilando y estamos por sancionarlos ya porque están haciendo abuso tanto de los cobros por agua, porque el agua no puede ser privatizada. Hay otros operadores grandes en Apopa, por ejemplo, que esos ya fueron sancionados, una sanción de $274,000, porque, repito, el agua no puede ser privatizado y esto está en la Ley de Recursos Hídricos, en el artículo número 1. Detengámonos ahí. Privatizar el agua significa, vengo yo, cavo un pozo, comienzo a extraer el agua y la vendo. Sí. Eso es... Sí, privatizar el agua es hacer uso del recurso hídrico, que es un bien público, sin ningún tipo de control. Le voy a poner un ejemplo. Antes de la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, había un desorden, y en ese desorden, pues, algunos roles no estaban definidos, es decir, quién cuidaba el recurso hídrico en el país. Ahí es donde se da la confusión de cuáles son las competencias de diferentes instituciones. Una vez se aprueba la Ley General de Recursos Hídricos, una ley que tiene 179 artículos, y que voy a hablar del artículo número 1,
que resume todo. En el artículo número 1 se reconoce el derecho humano al agua. Se reconoce el derecho humano al saneamiento como dos derechos separados. Y además se dice en el artículo número 1 que el agua no puede ser privatizada bajo ninguna circunstancia. O sea, está escrito. ¿Qué significa eso? Que nuestro propósito al nacer como autoridad del agua es proteger el recurso hídrico. ¿Cómo lo hemos hecho? Por ejemplo, protegiendo las zonas de recarga acuífera. En este país, gracias a Dios, tenemos un aporte de recurso hídrico entre lluvia, aguas superficiales, aguas subterráneas. Escuchen bien este dato. Más de 21,000 millones de metros cúbicos al año que Diosito nos regala, gracias a Dios. Y de eso solo utilizamos el 13%. Entonces aquí hay escasez en medio de la abundancia. Es un asunto de que hay que cuidar el recurso, sí, y hay que mejorar la gestión. Y cuando hablamos de la gestión del recurso hídrico, hay que pensar, por ejemplo, en oferta y demanda. La oferta de agua, como repito, afortunadamente, es de 21,000 millones de metros cúbicos anuales. De esos, el 70% del agua se utiliza para fines de riego, por ejemplo, en agricultura. Otro porcentaje, en el segundo lugar, está uso del agua para abastecimiento, pero es mucho menos que el 70%. Y luego hay otros usos, turismo, generación de energía eléctrica, industria, comercio, etc. Entonces, nuestro propósito es que todos los usuarios tengan agua en la calidad que se requiere. Por eso es que protegemos áreas de recarga acuífera, como lo que hicimos en Cerro Negro, que fue la primera declaratoria en la historia de El Salvador de zona de protección de recarga acuífera. Es decir, con la buena cantidad de lluvia que cae en el país, que por cierto, estamos en el top 40 a nivel mundial de países que más llueve. Entonces, por lo tanto, ese recurso hay que aprovecharlo. Pero, ¿cuáles son nuestros filtros naturales? Son las montañas, son los bosques, y eso es lo que estamos protegiendo. De nada sirve, ¿sí? De nada sirve hacer acciones si no protegemos la fuente de agua. Pero ahí me llama la atención el tema de proteger este recurso, ¿verdad? Y también relacionándolo un poco con los procesos sancionatorios de los que hablaba. Porque entonces también sería de sancionar a ciertas empresas, no sé, dónde van a parar sus desechos, por ejemplo. Sí. El Acelguate es uno de los ríos que históricamente se conoce que iban a parar desechos de empresas de viviendas, Sí, etcétera. Residuos. Exactamente. Entonces, ¿cómo es ese proceso entonces? Porque también es de protegerlo, ¿no? Claro, sí. Por eso es que llevamos más de 20 sancionados ya. Las multas más grandes que se han impuesto ya en firme son de $365,000 por contaminar ríos. Aquí cerca, en la Quebrada de la Mascota, por ejemplo. Sancionamos a una empresa. El día de hoy, de hecho, en este momento se está desplazando el tribunal sancionador para notificar sobre procesos sancionatorios contra empresas que ya sea carecen de sistemas de tratamiento de aguas residuales o los que tienen no funcionan. Entonces, justo en este momento están en campo los equipos del tribunal sancionador. ¿A dónde? Mire, se están desplazando en 2 zonas en específico. Voy a esperar a que me confirmen que ya están porque los queremos notificar, ¿sí? No se vayan a ir. Y además, lo que sí les puedo decir en este momento es que nos encontramos midiendo precisamente en el Acelguate cada una de las descargas que hay de las tuberías que van al río. Ya iniciamos en la zona de San Marcos. Esto fue aproximadamente hace 2 semanas que se ha iniciado y tenemos hallazgos importantes. Algunos que han desviado el río, por ejemplo, para sus procesos industriales y luego lo devuelven. Eso es privatización del agua, porque toman el agua como que fuera de ellos, ¿sí? La utilizan y no dan cuenta de nada, contaminan el agua y incluso algunos antes no estaban pagando por el uso de recursos hídricos. A esos, cada una de las ocasiones en las que los hemos encontrado, que los vamos a seguir encontrando porque los estamos buscando, pues se habilita el régimen de sanciones. Como repito, 20 sanciones ya en firme, algunas de $274,000, otras de $365,000 y tenemos
un par de decenas ahí de procesos Y sancionatorios. estamos hablando de fábricas, industrias Sí. que deberían tener una planta de tratamiento de las aguas que utilizan para producir, las tienen que devolver al río, pero ya tratadas, limpias. Sí, correcto. Por ejemplo, miren, el río Acelguate tiene diferentes afluentes. Estos afluentes, digamos, la parte más alta donde nacen los ríos, eso se le llama cabecera de la cuenca. Entonces, en la cabecera de la cuenca del río Acelguate tenemos diferentes lugares, algunos que drenan desde el volcán de San Salvador y otros que inician en la zona de San Marcos. Entonces, hemos iniciado en los lugares en donde está más contaminado. En la zona de San Marcos, ahí nace el río Matalapa, viene otro afluente del Iluapa y el Garrobo. Cuando los tres ríos se unen, después de la confluencia de los ríos, ya ese cuerpo de agua ya cambia de nombre y se llama río Acelguate. En este caso, es justo en la zona de San Jacinto que hace la confluencia los tres. El 80% de la carga contaminante del río Acelguate en ese punto proviene del río Matalapa. Y el río Matalapa drena todo lo de San Marcos. Por eso es que nosotros nos hemos enfocado en el lugar en donde hay más contaminación, porque ahí se va a golpear a aquellos que están contaminando. Por eso es que hemos ido, como repito, desde hace varias semanas, calladitos, ir a medir esos lugares. Barajémela más despacio. Sí. Dice que el Acelguate son 3 afluentes. Ese es uno de los lugares del Acelguate que tiene sus afluentes, que son varios afluentes. O sea, son varios que lo alimentan. Que lo alimentan, correcto. Una parte ¿En qué ellos, momento se convierte en Acelguate? ¿En qué lugar? Justo en la zona del exológico. Ahí confluyen. Matalapa, dijo. Iluapa. Y Garrobo. Y entonces, la afluente más contaminada es Matalapa. Matalapa, sí. Que drena, o sea, las aguas residuales del Matalapa provienen de San Marcos, del distrito. Entonces, de San Marcos. Las fábricas, industrias que están contaminando el Acelguate están en San Marcos. Algunas de ellas están en San Marcos. Recordemos que el río Acelguate, por la forma que tiene el río, voy a intentar ejemplificarlo aquí con mis manos, algunos drenan desde el volcán de San Salvador y a medida drenan hacia abajo, llega por ejemplo a la quebrada Buenos Aires, luego el Piro, sigue Arenal Montserrat y después Acelguate. Esto es uno de los brazos, digamos, que tiene. Otro de ellos viene Matalapa, Iluapa, Garrobo, se unen y nuevamente se convierten en Acelguate. Pero así como esos, tenemos otras quebradas que drenan. Entonces, de todas las que están drenando, la mayor carga contaminante se concentra en dos afluentes. El que viene del lado sur, que es de la zona de San Marcos, donde está Matalapa, Iluapa y Garrobo, y la zona cerca de la quebrada del Piro. Entonces, nuestros equipos técnicos primero se han desplazado precisamente a esos sitios, porque habrán otros afluentes que tendrán cierta carga contaminante, pero no tanta. No, y de hecho en el Piro también, por años se ha sabido ahí, para el invierno, las emergencias ahí se dan con mayor frecuencia también. Ahora bien, hay un proyecto para rescatar el río, ¿no? Bueno, todos los ríos del país. Pero en principal, el Acelguate, por todo lo que nos ha explicado también. Entonces, estas sanciones funcionan así, le imponen la sanción, etcétera, pero luego habrá un control o algo para que ya no permitan que vuelvan a hacer este mismo funcionamiento. Sí, mira, aquí es importante destacar dos aspectos. El primero es que el dinero de las multas se utiliza para proyectos de saneamiento del río. Además de esto, a los que están contaminando, a través del proceso sancionatorio, se les obliga a limpiar su desastre, porque no se vale que ellos estén contaminando y que sea el gobierno el que tenga que venir a limpiar. Claro, el gobierno va a apoyar con proyectos, ¿sí? Que muchos de ellos se van a financiar de las multas por contaminar el río. Pero además de esto, es muy importante el monitoreo. Y para el monitoreo
se utiliza, por ejemplo, equipos multiparamétricos que miden inmediatamente las ciertas condiciones de algunos parámetros en el río. Además de esto, tenemos inductores magnéticos, electromagnéticos, que esto permite determinar la cantidad de agua que está pasando en el río. Y muy importante es los equipos que tenemos, por ejemplo, tenemos unos drones con unas cámaras especiales. Solo las cámaras valen como $5,000. Son unos drones con cámaras multiespectrales que nos permiten detectar cosas que, digamos, el ojo humano no puede detectar. Y además, lo más importante es la participación de la ciudadanía a través de las denuncias. Así que agradecemos que estén denunciando, los instamos a que sigan denunciando, y hemos lanzado un programa de voluntariado que se llama Guardianes del Agua. Así El río Acelguate, ya vamos a hablar del Lempa como tal. Sí. ¿Quién lo contamina más? ¿La industria, las fábricas o la gente? Mire, se hizo una evaluación preliminar y si todas las fábricas cumplieran con los parámetros requeridos para descarga cuerpo receptor, solo ahí limpiamos más del 70%. El otro 30% es a través de contaminación, digamos, de aguas ordinarias. Las aguas ordinarias son las que van de los baños de las casas de las personas. Es que aquí dice Guillermo Monterrosa, voy a leer textualmente lo que él dice. Él hace aquí una afirmación y usted nos dice si es correcto o no. Dice, la inmensa mayoría de las colonias de San Salvador, el Gran San Salvador, arrojan sus aguas residuales al Acelguate. De esa parte tiene absoluta responsabilidad ANDA. ¿Qué ha pasado en 5 años? Pregunta. Es entre pregunta y afirmación. Sí, mire, en el caso del trabajo que está haciendo ANDA, lo que le podría destacar es que nosotros lo estamos apoyando con financiamiento para proyectos. ANDA es un operador muy importante en el país, de hecho el operador público, y por tanto se requiere todo el apoyo de todas las instituciones del Estado. Gracias a ese apoyo, pues el día de ayer, por ejemplo, estuvieron inaugurando un proyecto financiado por la Autoridad del Agua, y vamos con otros proyectos. En el tema de saneamiento, es importante primero el cumplimiento, como repito, de todas las industrias, que son las que tienen la mayor carga contaminante, porque las aguas que se generan desde la industria se llaman aguas especiales. Es decir, desde una casa, por ejemplo, van bacterias coliformes, ¿sí? Que eso es un tratamiento biológico que se puede hacer para limpiar el agua. Pero de la industria tenemos pinturas, tenemos, por ejemplo, algunos materiales pesados, metales pesados, algunos elementos que son cancerígenos. Entonces, nuestro propósito es, utilizando como la regla de Pareto, es decir, 80-20, dónde se debe atacar para generar un impacto positivo inmediatamente. Y por ejemplo, ahora que ya existe esta Ley General de Recursos Hídricos, ¿verdad? Y justo un poco con lo que decía Tony también, es que el problema del agua ha sido, por años, ha sido un problema vigente, ¿verdad? Hay muchas quejas también en las familias de que me llega la factura, pero no tengo agua. Les toca estar pagando, con suerte, algunos barriles o depósitos que llegan, ¿verdad? Y pregunto esto porque, pipas. por ejemplo, las pipas, porque, por ejemplo, hace unos días había una noticia del Centro Escolar Cantón Agua Santa, ubicado en el distrito de San Antonio del Monte, esto es en Sonsonate. Ellos tienen 9 meses sin agua. Entonces, y ya que ahora hay una ley general y que pues, ya que usted lo decía también, es un derecho el agua, etcétera, ¿qué se hace en estos casos? Antes la queja era para ANDA siempre, pero ahora... Mire, en el caso de aquí hablamos de los operadores de agua. Voy a hablar específicamente de lo que sucede en esa cuenca. Esa es la cuenca del Río Grande de Sonsonate. La cuenca del Río Grande de Sonsonate, menciono las cuencas porque son las unidades en donde cualquier cosa que sucede en la parte alta, media o baja impacta en toda la cuenca, ¿sí? En ese caso, en la zona alta, en la parte de recarga, que es la cordillera Apanequila-Matepec, hay abundante cantidad de agua. Eso es en el municipio de Sonsonate Norte. Y desde ahí se abastecen muchas comunidades a través de operadores privados, juntas de agua, por ejemplo, que llevan agua hasta San Antonio del Monte.
Entonces, ahí hay un tema de gestión del recurso. No es que falte agua en la zona, sino que la gestión la han hecho pésimamente mal. ¿Y quién ha hecho la gestión? En este caso, como repito, hay operadores que son privados. O sea, algunos se han organizado a través de asociaciones de desarrollo comunal o juntas de agua y de alguna manera han intentado suplir ese proveedor de servicios. Pero esto es una escuela. Ahí es que hay una nebulosa para mí. O sea, está ANDA y están todas estas organizaciones. Sí, como 2.500 son. Juntas de agua, asociaciones de desarrollo comunal. Son las ADESCOS, ¿no? Sí, las ADESCOS. Las ADESCOS. Alcaldías también. Vaya, entonces todo o sea, donde ha habido una necesidad, se han organizado y han, como usted dice, gestionado. Pero no siempre esa gestión es efectiva, es transparente. Y a mí me llamó la atención que, por ejemplo, esta es una escuela pública. Entonces, ellos han visto la manera de hacer llegar el agua a donde lo han necesitado, pero ahí hay un mundo. Correcto. ¿Ven por qué no querían raro? ¿Ven por qué no querían aprobar antes la ley del agua? Porque en ese desorden, como dicen en Río Revuelto, ganancia de pescadores, en ese desorden muchos han hecho plata, ¿sí? Vendiendo el agua. Miren, acá la gente más pobre paga el agua más cara y no se dan cuenta. Y se lo voy a explicar con un ejemplo. Lourdes. ¿Sabe qué? ¿Sí? Quedémonos ahí, porque son las 8 de la mañana con 30 minutos. Yo creo, ¿cómo le dicen? ¿Jorge o Antonio? Jorge. Sí. Que vamos a necesitar que vuelva pronto también para no quedarnos sin capítulo, porque ¿qué es lo que tenemos sobre la mesa, Lili? Tenemos el delicioso desayuno que vino ya gracias a San Martín y también, por supuesto, que va a ir acompañado de nuestro delicioso café Cherito. Este es el Cherito Café, es el café oficial del Corre de la Mañana con Diana Verónica y todo el equipo aquí, todos juntos, ¿verdad, Lili? Ahora, 100% salvadoreño, un productor nacional. Él exporta a países como Singapur y, bueno, lo manda el café, pero los buenos lotes los deja aquí también. Y entonces de ahí sale el Cherito, ¿verdad? Que le hacemos le hacemos la entrega a su variedad de grano de San Pancho Black Honey de la finca Black Honey de la finca Las Veraneras o Pacas semilavado de la finca La Palma. Y lo puede contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y Twitter como @cheritocafe.sb. Le hacemos la entrega oficial. Eso es para que se lo lleve y lo disfrute ahí en la oficina o en casa. Excelente. Jorge. Y bueno, esto decíamos, San Martín ya está sobre nuestra mesa. San Martín, ¿qué tiene para este mes de la madre? Vaya, por ejemplo, Por ejemplo, San Martín. El market. Y también pues siempre llena de felicidad por el lanzamiento de una de sus temporadas más especiales del año, inspirada siempre en cada una de las mujeres y en el rol tan importante que cumplen como madres, hijas, hermanas y abuelitas. Así es que pues ahí está San Martín siempre con su variedad en su alacena de salsas, de vinos, espumantes, entre otras opciones ideales para disfrutar donde usted desee. La ASA queda, entiendo yo, en cerca. Montecristo, ¿no? No, Salvador del Mundo. Salvador del Mundo. Sí. ¿Cuál es el San Martín más cercano ahí? El del Centro Comercial El Paseo. Vaya, sí, ahí está, es el que más le conviene aquí al presidente de la ASA. Esto vino precisamente desde el Centro Comercial El Paseo, desde San Martín El Paseo, gracias a las amigas de Línea Rosa, un servicio de transporte operado por mujeres y para mujeres, la forma más segura de viajar. ¿A dónde las contactan? 62004491 y en la app Línea Rosa, seguridad, comodidad 24/7. Entonces nos quedamos ahí en esa nebulosa, ¿verdad? De gente que usted dice se oponían a la aprobación de las leyes porque se han lucrado de la extracción y venta del agua. Buen provecho con San Martín, ya volvemos.
No, hombre, nos vamos a quedar cortos aquí con el ingeniero Jorge Antonio Castaneda, presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, el ASA o la ASA. Y quedó pendiente, yo le hacía la pregunta, vaya, ¿por qué pasó tanto años la tal ley en discusión y nunca caminaba? La respuesta es por intereses, me imagino, Intereses económicos. Entonces, ¿quiénes eran los que detenían y ahora están siendo regulados en esa nebulosa que no es ANDA, que no es la ASA, que se han lucrado de la extracción y venta de agua durante tantos años y que ahora pues ya están regulados? Sí, vean, aquí mencionaba anteriormente de que los más pobres pagan el agua más cara. Y este aprovechamiento o abuso que ha habido ha sido en diferentes niveles. Les voy a contar una pequeña historia. Una señora en Cabañas, pues en su terreno había un manantial. Hay un manantial. Resulta que la señora le dice a 10 familias, bueno, como están usando agua del manantial, que el agua es un bien público, no le pertenece a nadie. O sea, aunque esté el manantial en el terreno de alguien, el agua no le pertenece. Y ahí es donde se lucran. Y pongo este ejemplo concreto. Y luego voy a hablar de los ejemplos de las grandes empresas. Entonces la señora lo que hacía es que a estas 10 familias que habían puesto una tubería desde el manantial, porque le habían hecho una pequeña pila al manantial, les exigió que firmaran un contrato y que tenían que pagar $1,000 por el derecho de agua. Afortunadamente, las personas afectadas denunciaron, la denuncia nos llegó a nosotros, yo personalmente atendí la denuncia, fue un fin de semana, fue un día sábado, y la señora les había dado de plazo, bien no lo recuerdo por la fecha, porque ella quería que su día de Reyes, que era el 6 de enero, que fue el 6 de enero de este año, pues lo que quería era que recibir ese día $10,000, de 10 familias a $1,000 cada familia. El derecho, y después les iba a cobrar el servicio, o mensual. Les estaba cobrando por algo que es un bien público, que es un derecho de la gente que está en el artículo número 1 de la ley, que es derecho humano al agua. Entonces, imagínense, una señora abusando de gente también pobre, pero les había dicho, bueno, si no me pagan los $1,000, yo les voy a cortar las tuberías, porque ella pensaba que el agua le pertenecía a ella. Llegó el equipo de la comisaría del agua, nuestro, y intervino, y afortunadamente las personas siguen con el acceso a agua porque es un derecho humano. Y dado de que en esa zona, en Cabañas, no hay un proveedor de servicios, sino que las familias se abastecen directamente de la madre tierra. En este caso, como hay un reconocimiento del derecho humano al agua, no deben pagar por el agua, ni deben solicitar permiso, porque es agua para vivir. Si es agua para vivir, no debe pagar, no se le paga a nadie. No, a nadie. Si es agua para agricultura. Si es agua para agricultura, aquí voy a explicar dos conceptos, ¿sí? El derecho humano al agua y qué significa el derecho humano al agua. En la ley se reconoce algo que es uso doméstico del agua. ¿Qué es el uso doméstico del agua? Si no hay un proveedor de servicio, es decir, nadie le suministra el servicio de agua porque nadie lo lleva a través de una tubería, sino que la gente se tiene que, como decimos, rebuscar y no hay otra opción, y se están abasteciendo ya sea de un río, de un manantial, de un pozo artesanal, de una laguna. Si es así, y el agua la utilizan las personas para preparar los alimentos, para beber, para bañarse, para regar sus plantitas, y si tienen algunos animalitos o una vaca, por ejemplo, y es para que el ganado, por ejemplo, beba. Estoy hablando de una familia que el agua lo utiliza para sus usos domésticos. Pues el uso doméstico como tal, en la ley de recursos hídricos, se reconoce como un derecho a vivir, derecho humano al agua, y por tanto no requiere ni pedirle permiso a nadie, ni se requiere pagar, porque no tiene sentido que estas familias que están muy lejanas y que se abastecen, por ejemplo, de un afloramiento en ladera,
nosotros les estemos complicando la vida pidiéndoles papeles, ¿verdad? ¿Y cuándo es que se necesitan permisos? Porque también Correcto. entiendo que ya hay tarifas para ciertos trámites que ustedes tienen. Sí, les voy a explicar esa parte. Ahora, cuando alguien utiliza el agua para fines lucrativos, es decir, utiliza el agua para, por ejemplo, un restaurante, utiliza el agua para un Airbnb, utiliza agua para regar grandes extensiones, ¿sí? Utiliza el agua para procesos industriales, en un hotel, por ejemplo. Ahí hay un uso lucrativo del agua, ¿sí? Porque a la gente cuando llegan y pide su vaso de agua no se la regalan. Le están cobrando y le están cobrando lucrándose del agua. En ese caso hay un canon por uso de agua que antes no existía. Antes se lucraban del agua y el Estado no percibía absolutamente nada, siendo un bien público. En este caso hay un canon por uso de agua que en función del uso va, por ejemplo, hasta un tope de 35 centavos por metro cúbico. Eso es lo máximo que pagan. Y con ese dinero se han construido proyectos, ¿sí? Como por ejemplo, se ha construido una escuela azul. Le llamamos la escuela azul de cariño. Es una escuela que además de tener un diseño bioclimático está construida en la zona costera del país. En esa escuela se aprovecha el 100% del agua lluvia. Todo el agua lluvia va hacia los inodoros. Los inodoros son ecológicos, utilizan 1/5 parte del volumen de agua que utilizan los servicios tradicionales y además no sale una gota de agua residual. Esa agua residual se transforma en gas y en biofertilizante. Las aguas grises, por ejemplo, las que van de los lavamanos, las que van de las duchas en la escuela, van hacia un biojardín donde se transforma esa agua en agua con una calidad ya necesaria para riego. Y además a los niños les construimos un invernadero. Así que en esa escuela se aprovecha el 100% de las aguas. Si hay un excedente de agua, que en este caso, porque llueve mucho en la zona, se ha construido un estanque de laminación que genera un ecosistema, se ve hermoso al paisaje y evita que existan inundaciones locales. Se ha construido también una estación, en este caso una estación meteorológica, porque es importante tomar decisiones basadas en evidencia, y termino diciendo de que tiene sensores de humedad del suelo, sistema de riego automatizado y lo más importante, los niños ahí pasaron de tener solamente un par de horas al día agua de mala calidad con arsénico, que el arsénico es cancerígeno. Ahora la escuela tiene tanta agua porque le pusimos un sistema de ósmosis inversa y además se financió la construcción de una planta desaladora de agua. Esa planta la construyó ANDA con fondos de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Hay tanta agua ahora en la escuela que se han construido cantareras afuera para que la gente llegue a tomar agua de buena calidad, agua osmotizada. Y todo esto, presidente, ha sido también, ahora que entró ya hace ratitos, pues un par de meses, esta Ley General de Recursos Hídricos. Sí. Es decir, por lo que escucho, ha disminuido el problema del desabastecimiento. Y yo le pregunto esto porque no sé si ustedes tienen ya datos, han medido si de verdad el problema se está solucionando, el problema del agua, porque muchas familias siguen con las quejas. Mire, aquí hay que distinguir lo siguiente. Ha habido mucho avance en temas de gestión del líquido y por otro lado se requiere que los avances continúen de los proveedores del servicio, porque en muchas ocasiones se asocia de que en el chorro de alguien no cae agua y por tanto no hay agua. El líquido está ahí. Ahora lo que se tiene que mejorar es las condiciones del servicio y para ello ya se está avanzando significativamente. Uno de los principales operadores de agua del país pues ya ha suscrito préstamos y van a hacer una gran inversión en infraestructura. Ahora, hay que apoyar también a los otros operadores que le proveen servicios esenciales a más de 2 millones de personas en el país. Y aquí estamos hablando de los de Lourdes, los de Soyapango, los operadores que están en Apopa, por ejemplo, más todas las juntas de agua y las asociaciones de desarrollo comunal, que ahí hay una diversidad. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que se ha lucrado de eso y por eso estamos ordenando y castigando a aquellos que se han lucrado del recurso hídrico, castigando a los que contaminan. El mensaje para los que contaminan ha sido muy claro por nuestra parte, que es que los vamos a buscar, los vamos a encontrar, los vamos a sancionar, vamos a hacer que limpien el desastre que tienen y el dinero de las multas servirá para proyectos de
de saneamiento, proyectos también del canon por uso de agua, donde antes las grandes empresas no pagaban por uso de agua y por eso es que pues, por intereses económicos no se aprueba la ley. Y termino contando una pequeña historia, esto creo que fue alrededor del año, fue por el año 2017-18 por ahí. Vean, hubo una propuesta muy polémica de ley de recursos hídricos promovida por el Partido Arena. De hecho, se aprobaron algunos artículos en la comisión en aquel momento de esa vieja asamblea, artículos que estaba establecido que algunos de los cupos que estarían en la junta directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua, donde se toman decisiones de a quién se le cobra, cuánto se le cobra, pues ahí querían, de los 5 puestos, ellos querían 3 puestos. Y se atrevieron en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de esa vieja Asamblea Legislativa, se atrevieron a aprobar los artículos en la comisión. Cuando la población se enteró, salió una marcha desde la Universidad de El Salvador, llegaron a la Asamblea Legislativa, eso lo pueden ver en la hemeroteca, hubo gases lacrimógenos, forcejeos, uno de los portones lo tiraron, y fue tanta la presión social que Arena se tuvo que retractar de eso que había propuesto. Entonces, claro, querían estar como juez y parte. Por eso es que nunca habían querido aprobar la ley de recursos hídricos y el Frente, por ejemplo, a pesar de que tuvo en su momento correlación para hacerlo, tampoco lo hizo, precisamente por cuidar sus intereses económicos. Entonces pasaron 15 años de debates estériles y este gobierno ha demostrado, y el presidente Bukele ha demostrado que es de palabra. Él prometió, eso fue en la UCA, ¿sí? Porque lo estaban atacando, lo estaban criticando los académicos, y entonces el presidente dijo, vio a la Cámara y dijo, se va a aprobar una ley del agua y se va a evitar la privatización. Por eso es que quedó escrito en el artículo número 1 de la ley. Jorge, nos quedan escasos 5 minutos de entrevista. Entiendo que se declaró ya la primera zona de protección acuífera en Cerro Negro, Chalatenango, ya más o menos lo mencionó. Le comentaba también en la pausa que, no sé, por cosas que uno sabe, me da la impresión que quienes son buxos en el tema de reservorios de agua, pero para grandes poblaciones, son los israelíes. Usted me lo decía, sí, es así, mucha tecnología viene a Israel. Y quiero empatar el comentario pleca pregunta con la sanidad del agua del río Lempa, que es nuestro principal afluente. Ahí está la amenaza de la mina Cerro Blanco desde Guatemala. ¿Qué se está haciendo ya? Si lo puede resumir como para ir revirtiendo una situación de crisis hídrica en nuestro país a partir del río Lempa. Sí. Y reservorios y todo eso. Perfecto, lo voy a estructurar en 3 partes. La primera es que tenemos que aprovechar el agua lluvia en el país. Por eso existe un Programa Nacional de Aprovechamiento de Agua Lluvia y el primer proyecto integral se está desarrollando en el Corredor Seco en Chalatenango. Ahí se están construyendo reservorios que con una capacidad de 4.000 metros cúbicos vamos a cosechar, porque esa es cosecha de agua, vamos a cosechar 100.000 metros cúbicos de agua. O sea, con una capacidad de 4.000 vamos a cosechar 100.000. Ahí hay una serie de tecnología que luego me gustaría ampliar la información, técnicas isotópicas, restauración de ecosistemas, paisajes, uso de cacao, etc. Muy complejo el asunto. Pasándonos al río Lempa. En el caso del río Lempa, de los 18.000 kilómetros cuadrados que tiene el río Lempa, 10.000 kilómetros cuadrados están del lado salvadoreño. Salvador tiene 21.000 kilómetros cuadrados, significa que casi la mitad del país es río Lempa. Por tanto, es importante proteger el río Lempa desde sus afluentes. En el caso de las amenazas que existen por contaminación de metales pesados, por ejemplo, del proyecto de la mina Cerro Blanco, déjenme decirles de que ha estado trabajando intensamente, y eso está basado en la Ley de Recursos Hídricos, una comisión de gestión de cursos de agua internacional. Ahí está Cancillería, el Ministerio de Medio Ambiente, Defensa, está la Autoridad Salvadoreña del Agua, Agricultura y Vivienda. ¿Qué es lo que se ha avanzado? Bueno, por un lado está la diplomacia, que ya ha tenido logros significativos, ¿sí? Y por otro lado, los sistemas de monitoreo que se han implementado. Y estos monitoreos van a continuar. Es decir, vamos a proteger a la población salvadoreña por eventuales amenazas, digamos, y de esto ya se han tomado cartas en el asunto. Así que se está avanzando mucho en ese tema.
con este Comité de Gestión de Cursos de Agua Internacional, algo que nace a través de la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, artículo 33 y artículo 34 de la ley. Yo solo tenía una última pregunta y es regresando un poco al tema de pues esta emergencia en el lago de Coatepec, que usted decía que las boyas. Ya hubo compra de boyas, no sé si va a ser en distintos momentos y no sé si podemos conocer el monto de la inversión de estas boyas y sí, por supuesto, lo que va a ser. Por supuesto, miren, el proyecto de control de algas en el lago tiene 2 etapas. La primera etapa es de choque, es decir, llegar y evitar que las algas se sigan reproduciendo. Esto se va a hacer a través de tecnología de ultrasonido. ¿Qué significa esto? Que el sistema de boyas ultrasónicas que se va a instalar ahí son 58 boyas. Se comunican entre ellas. Hay un software que lo que hace es que se están autocalibrando. Hay sensores que están en el agua que miden, por ejemplo, clorofila A y ficocianina, algunos de los parámetros que son indicadores de el crecimiento y de la evolución de las cianobacterias que luego se transforman en alga. Entonces el ultrasonido lo que va a hacer es empujar la cianobacteria al fondo para evitar que hagan un proceso de fotosíntesis. En los monitoreos que hemos estado realizando en conjunto con otras instituciones del Estado, que déjenme decirles, al día de hoy se han realizado más de 1000 actividades en conjunto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Medio Ambiente, ANDA, centros penales, Ministerio de Salud, por supuesto la Autoridad Salvadoreña del Agua, más de 1000 acciones concretas en la zona del lago que incluyen, por ejemplo, sanciones. Ya hemos sancionado a varios de los que están ahí. Las sanciones van a continuar esta semana. Además de ello, se ha avanzado con turismo sostenible y, muy importante, las acciones que se han hecho en agricultura sostenible. Entonces, con las boyas, en esta primera etapa es de control. Es importante destacar que este es el proyecto más grande a nivel mundial con el uso de este tipo de tecnología. Es más grande. La inversión de momento es de $5.1 millones en la primera etapa y luego se viene una segunda etapa que es de restauración. ¿Y esos fondos de dónde provienen? De los que anteriormente se habían estado lucrando del agua. De los cánones de arrendamiento. De los cánones por uso de agua. De ahí sale. Es decir, en este caso no ha habido un impacto, digamos, a las finanzas del Estado porque sale precisamente de aquellos que antes estaban lucrando el recurso hídrico y que no pagaban. Ahora, de eso se están generando proyectos para beneficio de la población. Muy bien, híjole, nos quedan un montón de temas pendientes. Tiene que venir otra vez. Yo no sé qué va a pasar. El 1 de junio es la toma de posesión, segundo mandato del presidente Bukele. Me imagino vienen nombramientos, algunos van a seguir, otros no. Yo lo invito, el primer viernes de mes es el 7 de junio. Y si todavía está ahí sentadito, pues sería un gusto seguir conversando con usted. Bueno, en nuestro caso, como es el caso de todos los compañeros de funcionarios, en el caso nuestro el nombramiento es hasta el 31 de mayo. De aquí al 31 de mayo, pues vamos a hacer cumplir las leyes, vamos a trabajar intensamente y las decisiones pues ya serán sabiamente del señor presidente. Así que, sea como sea, pues cuenten con nosotros. Veamos qué pasa, sí. Y seguimos conversando sobre este tema que creo que hay que divulgar más toda esta novedad que incluye el cuerpo de ley para calmar de alguna manera la preocupación de la población que años ha estado. ¿Vea? Sí. Qué gusto conocerlo, Jorge. Y si la gente quiere volver a escuchar esta entrevista, entren a 360podcast.sb. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.